Bienvenidos a la segunda parte de nuestra serie sobre Edmund Kemper, un hombre cuya inteligencia y astucia lo convirtieron en uno de los asesinos en serie más temidos de Estados Unidos. En este podcast exploraremos cómo, tras su liberación, Kemper intentó llevar una vida aparentemente normal, mientras en su interior se gestaban las más oscuras fantasías. Descubriremos cómo su complejo y destructivo vínculo con su madre continuó alimentando su odio y su necesidad de control, llevándolo a una escala de violencia que culminaría en una serie de crímenes atroces. Acompáñame en este viaje a través de la mente de un hombre que engañó a todos menos a sus víctimas. Bienvenidos al oscuro corazón de Arkham. Muchísimas gracias por el apoyo que me estáis dando en los episodios, de verdad. Recordad que si os gusta este contenido, por favor, suscribiros, darle like y compartirlo y sobre todo dejarme un comentario. Ya sabéis que os hago varias preguntas a lo largo del podcast y si sois introvertidos y no me las queréis contestar, pues dejarme al menos un emoji, porque esto llega a más gente, a mí me ayuda, me gusta veros y demás. Pero sin más, empecemos con el caso. Como comenté en el anterior episodio, que si no lo has escuchado todavía os dejo el link abajo en la descripción para que vayáis a él, durante los primeros años después de su liberación, Kemper se fue a vivir con su madre Clarnell en Santa Cruz, Florida. Kemper intentó llevar una vida normal. Empezó estudiando en un colegio comunitario y buscando un empleo. Kemper deseaba ser oficial de policía, pero fue rechazado debido a su altura. Medía más de 2 metros de altura y pesaba alrededor de 130 kilos. Consiguió un trabajo en el Departamento de Transportes de California, aunque la relación tóxica con su madre se fue deteriorando más y más. Kemper no había dejado atrás sus fantasías oscuras y empezó a recoger autoestopistas jóvenes, en su mayoría estudiantes universitarias en la región de Santa Cruz. Esto, en principio, no lo hacía con la intención de matarlas, sino para aprender cómo comportarse para no infundir miedo, sino confianza en las chicas. Poco a poco fue aprendiendo y su apariencia tranquila y comportamiento educado le permitían ganarse la confianza de las chicas con facilidad. Por ejemplo, aparentaba estar ocupado o tener prisa mirando su reloj, un gesto que daba confianza a las chicas, ya que pensaban que el hombre quería llegar cuanto antes a su destino y no tenía mucho tiempo para perderlo con las chicas. Todo este ensayo, por llamarlo de alguna manera, le ayudó a lo que luego sería su modus operandi. Una vez ganada la confianza de las chicas y estando en su coche, Kemper utilizaría su tamaño y su fuerza para intimidarlas, generalmente armado con un arma. Las llevaba a lugares aislados donde las mataba, normalmente por estrangulación y apuñalamiento, y después de cometer los asesinatos, Kemper llevaba los cuerpos a su casa o a lugares seguros donde podía desmembrarlos y realizar actos necrófilos antes de deshacerse de los restos en lugares remotos. Después de todo este contexto, hablemos de sus primeros crímenes. El 7 de mayo de 1972, Mary Ann Peste, de 18 años, de Fresno, California, y Anita Luchesa, también de 18 años, decidieron hacer autostop para regresar al campus universitario desde Berkeley, California. En esta época, hacer autostop era bastante normal entre la gente joven, especialmente en California, y no era visto como algo peligroso como vemos hoy en día. Edmund Kemper, que en ese momento tenía 24 años, conducía con su coche en la misma zona. Cuando vio a las chicas haciendo autostop, se ofreció a llevarlas. Su apariencia tranquila y su comportamiento educado no levantaron sospechas en Mary Ann y Anita, quienes aceptaron agradecidas el viaje. Al principio, Ed dijo a las dos jóvenes que las llevaría a su destino, pero a poco se desvió del camino hacia una zona más remota. Al darse cuenta de que estaban siendo llevadas en una dirección equivocada, las chicas comenzaron a preocuparse.
Kemper utilizó su gran tamaño y su fuerza física para intimidarlas. Sacó un arma para asegurarse que no intentarían escapar. Según muchas fuentes, también utilizó cuerdas para inmovilizarlas y mantenerlas bajo control, mientras conducía hacia una zona aún más aislada. Kemper decidió acabar primero con la vida de Mary-Ann Peste. La llevó a una zona boscosa y la apuñaló repetidamente, causándole la muerte. Kemper luego estranguló el cuerpo sin vida de Mary-Ann para asegurarse que estaba muerta. Su método fue extremadamente violento y reflejó su creciente deseo de ejercer poder sobre sus víctimas. Después de matar a Mary-Ann, Kemper regresó al coche donde Anita Luchesa esperaba aterrorizada. La llevó a otro lugar y también la apuñaló hasta matarla. Ambos asesinatos fueron extremadamente violentos, lo que demostró la falta de remordimiento y la total desconexión emocional de Edmund Kemper. Después del doble asesinato, Ed llevó los cuerpos de Mary-Ann y Anita a su apartamento en Alameda, California. En la privacidad de su casa cometió actos necrófilos con los cuerpos, mostrando un comportamiento más perturbado y sádico. Kemper desmembró los cuerpos de ambas chicas en su apartamento. Posteriormente, se deshizo de los restos en diferentes lugares. Parte de los cuerpos fue enterrado en bolsas de basura, mientras que otras partes fueron tiradas en zonas remotas en las montañas de Santa Cruz. Aunque algunos de los restos de las víctimas fueron recuperados más tarde, muchos de los fragmentos de los cuerpos de Mary-Ann Peste y Anita Luchesa nunca fueron encontrados. Los restos que sí fueron recuperados fueron identificados por las autoridades, pero debido al avanzado estado de descomposición, identificar todos los fragmentos fue imposible. Estos dos asesinatos establecieron el patrón que Kemper seguiría en sus crímenes posteriores. Aiko Ko, una joven de 15 años, era una joven de origen coreano nacida y criada en California. Aiko era una joven promesa de ballet y era muy responsable en sus estudios. Pero el 14 de septiembre todo cambiaría para la vida de Aiko. Llegaba tarde a su clase de ballet en Berkeley, California. Como ya he comentado, el hacer autostop era algo bastante común y como quería llegar rápidamente a su clase decidió usar este método. Kemper estaba en la zona buscando una nueva víctima. Vio a Aiko haciendo autostop y se detuvo para recogerla. Aiko, confiada en la apariencia tranquila y amable de Kemper, aceptó subir a su coche. Al igual que con sus víctimas anteriores, Kemper no llevó a Aiko a su destino. En cambio, comenzó a conducir a una zona aislada. Pronto Aiko se dio cuenta de que algo no iba bien, pero no tenía forma alguna de escapar. Kemper le mostró el arma para asegurarse que no intentara huir ni pedir ayuda. Pero aquí Kemper cometió un error. En un momento dado, Ed salió del coche, pero accidentalmente se quedó fuera con las llaves y su pistola dentro del coche, dejando a Aiko sola en el interior con una oportunidad única de escapar. Sin embargo, Kemper, utilizando su astucia y su habilidad para manipular a sus víctimas, logró convencer a Aiko para que abriese la puerta, asegurándole que no le haría daño, que todo había sido un error y que la llevaría a su destino. Aiko, confiada en la aparente tranquilidad de Kemper, le abrió la puerta, lo que lamentablemente selló su destino. Este incidente es un ejemplo de cómo Kemper utilizaba su capacidad para manipular psicológicamente a sus víctimas, incluso en situaciones en las que podría haber perdido el control. Edmund Kemper estranguló a Aiko. Este asesinato fue brutal y metódico, reflejando la naturaleza calculadora y despiadada de Kemper. Tras acabar con su vida, llevó el cuerpo ya sin vida de Aiko de vuelta a su departamento en Alameda. Allí cometió actos necrófilos con el cuerpo, demostrando una vez más su desconexión emocional y su necesidad de ejercer control absoluto sobre sus víctimas, incluso después de la muerte. En su casa, Kemper desmembró el cuerpo de Aiko Ko, tal como había hecho con sus víctimas anteriores. Este acto formaba parte de su ritual y reflejaba su deseo de dominar completamente a sus víctimas, reduciéndolas a simples objetos que podía manipular.
Kemper se deshizo de los restos en diferentes lugares, arrojando partes de su cuerpo en áreas remotas, como las montañas de Santa Cruz. Aunque algunos de los fragmentos de su cuerpo fueron recuperados más tarde, desgraciadamente gran parte del cuerpo nunca fue encontrado. Aiko Ko era una joven con un futuro brillante por delante, y su asesinato fue una tragedia devastadora para su familia y amigos. Su muerte es un recordatorio doloroso de las vidas interrumpidas por los crímenes de Edmund Kemper. El asesinato de Aiko representó un paso más en la escalada de violencia de Kemper. Cada crimen que cometía lo hacía sentir más seguro y en cierto modo más invulnerable. Cindy Schall tenía 19 años cuando fue asesinada. Era una estudiante universitaria que, como muchas víctimas de Kemper, hacía autostop para moverse por la zona de Santa Cruz. Era una joven sociable y con una vida por delante. El 7 de enero de 1973, Cindy Schall estaba haciendo autostop cuando fue recogida por Edmund Kemper. Cindy no sospechó en ningún momento en el peligro. Kemper, como en los otros casos, utilizó su comportamiento calmado y apariencia amigable para ganarse la confianza de Cindy, quien no tenía motivos para dudar de él al principio. Después de que Cindy subiera al coche, Kemper condujo hacia una zona aislada a las afueras de Santa Cruz. Utilizó su tamaño y su fuerza física junto con el arma para dominar a Cindy y asegurarse de que no intentara escapar. Una vez en el lugar apartado, Kemper disparó a Cindy Schall en la cabeza con una pistola. Este fue un cambio en el modus operandi, ya que sus crímenes anteriores había utilizado métodos más silenciosos. La decisión de dispararle refleja una escalada en la brutalidad de sus crímenes. Después de acabar con la vida de Cindy, Kemper colocó su cuerpo en el maletero de su coche y lo llevó de vuelta a la casa de su madre, en Aptos, California. Esperó hasta que su madre se fue a trabajar para poder entrar en la casa sin ser visto. Ya en la casa, Kemper llevó el cuerpo al baño y procedió con el desmembramiento en la bañera. Este proceso fue metódico y cuidadoso, lo que subraya su desconexión emocional y su obsesión por ejercer un control absoluto sobre las víctimas incluso después de su muerte. Como había hecho con sus víctimas anteriores, Kemper cometió actos necrófilos con el cuerpo desmembrado de Cindy Schall. Kemper se deshizo de las partes del cuerpo en diferentes lugares. Enterró la cabeza en el jardín de su madre mirando justo hacia arriba, según él, para que su madre la mirará simbólicamente todos los días. Este acto es especialmente macabro y refleja su profundo odio y resentimiento hacia su madre, que puede interpretarse como un intento de transferir su resentimiento hacia su madre a sus víctimas. Las otras partes del cuerpo fueron arrojadas al océano desde un acantilado cercano. Algunos de estos restos fueron recuperados más tarde, pero debido al estado de descomposición y a las condiciones del mar, no todos fueron encontrados. El asesinato de Cindy Schall marcó una significativa escalada en la violencia de los crímenes de Kemper. El uso de un arma de fuego, el desmembramiento en casa de su madre y los actos necrófilos son indicativos de su creciente desinhibición y desconfianza en que no sería atrapado. El 5 de febrero de 1973, Rosalind Thorpe, de 23 años, y Allison Liu, de 20, ambas estudiantes de la Universidad de California, estaban haciendo autostop en el campus de la universidad. Edmund Kemper, que ya estaba en su rutina habitual de buscar víctimas, vio a Rosalind y a Allison y se ofreció a llevarlas. En su coche, una vez más, su apariencia tranquila y comportamiento amigable hicieron que las jóvenes confiaran en él y aceptaran su ofrecimiento. Como con su última víctima, Kemper optó por usar la pistola, disparando a ambas en la cabeza. Los disparos fueron mortales y las jóvenes murieron instantáneamente dentro del coche. El cambio de modus operandi, esta vez disparando dentro del coche, indica que Kemper estaba cada vez más confiado en su capacidad para controlar la situación y evitar que lo atrapasen. La eficiencia y la frialdad de este doble asesinato reflejan su creciente desconexión emocional y su deseo de matar con rapidez. Después de disparar a las chicas, Kemper condujo los cuerpos de las jóvenes en su coche hasta la casa de su madre en Aptos. Aprovechando que estaba su madre fuera, llevó los cuerpos al interior de la casa.
Dentro de la casa, Kemper desmembró los cuerpos de las chicas para, como en casos anteriores, realizar actos necrófilos con los cuerpos. Este ritual se estaba volviendo una parte integral de sus crímenes, reforzando el control absoluto sobre sus víctimas incluso después de la muerte. Kemper se deshizo de las partes en diferentes lugares. Lanzó parte de los cuerpos a zonas rurales y remotas, lo que dificultó a las autoridades encontrar todos los restos. Algunas partes del cuerpo fueron arrojadas en las montañas de Santa Cruz, mientras que otras las tiró en la costa. Este doble asesinato fue un testimonio de la creciente confianza de Kemper en la capacidad para matar y evitar ser atrapado. La brutalidad del acto, combinada con la frialdad con la que se deshizo de los cuerpos, muestra cómo se había convertido en un asesino completamente desinhibido. A pesar de la desaparición de Rosalind y Allison, las autoridades no sospechaban de Kemper, quien continuaba con su vida cotidiana sin desvelar ningún tipo de sospecha. Kemper tenía mucha habilidad para pasar desapercibido. Incluso era un cliente habitual de un bar de policías, donde tenía varios amigos, y se permitía el lujo de comentar los diferentes casos con la policía. Esto seguramente para vanagloriarse de que no le iban a atrapar, además de conocer los diferentes detalles de las investigaciones. Como ya he ido hablando a lo largo de todo este caso, la relación entre Clarnell y Edmund era cada vez más tóxica. Kemper tenía un fuerte resentimiento hacia su madre, y posiblemente sus numerosas víctimas eran un sustituto a lo que le quería hacer a su madre. Así que la noche del 20 de abril de 1973, Kemper esperó a que su madre llegara a casa después de que ésta hubiese salido. Cuando Clarnell se fue a la cama, Kemper se quedó despierto planeando su ataque. Finalmente decidió que era el momento de acabar con la vida de la mujer que había sido la fuente de su sufrimiento durante tantísimos años. Mientras su madre dormía, Kemper entró en la habitación armado con un martillo y un cuchillo. Primero la golpeó repetidamente en la cabeza con el martillo y luego la apuñaló hasta matarla. El ataque fue brutal y metódico, reflejando el odio acumulado en todos estos años. Después de matarla, Kemper decapitó el cuerpo de su madre y cometió actos necrófilos con la cabeza. En un acto de absoluto desprecio y simbolismo, usó la cabeza decapitada para golpearla contra la pared, lo que según él era una forma de castigarla por los años de abuso verbal que había soportado. Kemper también intentó triturar las cuerdas vocales en un triturador de basura, pero las cuerdas vocales eran demasiado duras y el electrodoméstico se atascó, lo que él interpretó como un símbolo final de la capacidad de su madre para seguir hablando incluso después de muerta. Tras asesinar a su madre, Kemper decidió que su crimen no podía ser descubierto rápidamente. Para ganar tiempo llamó a Sally Hallett, una amiga íntima de su madre, y la invitó a casa para cenar. Sally, que no sospechaba absolutamente nada, aceptó la invitación. Cuando Sally llegó a la casa, Kemper la estranguló hasta matarla. La decisión de matar a Sally fue un acto calculado para evitar que alguien más descubriera el cuerpo de su madre de inmediato, lo que le daría tiempo para planificar su siguiente movimiento. Kemper escondió el cuerpo de Sally Hallett en un armario y limpió la casa para eliminar cualquier huella de los crímenes que había cometido. Luego colocó los cuerpos en el maletero de su coche, planeando deshacerse de ellos más tarde. Kemper decidió conducir con los cuerpos en el maletero sin un destino claro, sintiéndose perdido y sin saber qué hacer a continuación. Durante los siguientes días recorrió varios estados y terminó en Pueblo, Colorado, a más de 1000 kilómetros de la escena del crimen. Durante su viaje, Kemper meditó sobre todo lo que había hecho. El asesinato de su madre, que había sido la culminación de su odio y de su resentimiento, lo dejó sintiéndose vacío y sin ningún tipo de propósito. Para Kemper, matar a su madre era el acto final que lo completaba, y tras hacerlo sintió que ya no tenía razones para seguir matando. Desde una cabina de teléfonos en Pueblo, Colorado, Kemper decidió llamar a la policía de Santa Cruz para entregarse. Durante la llamada, Kemper confesó los asesinatos de su madre y de Sally Hallett y mencionó que los cuerpos estaban en el maletero de su coche. Al principio, los agentes de policía no le creyeron. Creían que era una broma o un malentendido, ya que Kemper era conocido por ser un amigo de la policía local de Santa Cruz, como os he comentado anteriormente.
Kemper no se dejó disuadir por la incredulidad de la policía y realizó varias llamadas insistiendo que lo tomaran en serio. Finalmente logró convencer a la policía de que estaba diciendo la verdad. Kemper detalló dónde podían encontrar los cuerpos de su madre y de Khaled, y confesó también todos los asesinatos que había cometido. Tras confirmar la información que Kemper había dado a la policía, los agentes locales de pueblo lo arrestaron sin ningún tipo de resistencia por su parte. Kemper no puso ningún tipo de lucha y cooperó completamente. Fue detenido y trasladado de vuelta a California para enfrentar los cargos. Una vez bajo custodia, Kemper siguió colaborando. Su falta de remordimiento y su disposición a hablar sobre sus crímenes con una franqueza escalofriante dejaron perplejos a los investigadores y psicólogos que lo entrevistaron. Kemper parecía más interesado en explicar sus motivos y en detallar la ejecución de sus crímenes que en defenderse o buscar algún tipo de absolución. Durante su tiempo en custodia, Kemper proporcionó a las autoridades un relato con todo lujo de detalles de todos los asesinatos que había cometido. Describió con absoluta precisión cómo seleccionaba a sus víctimas, cómo llevaba a cabo los asesinatos, los actos necrófilos que realizaba y cómo desmembraba y disponía los cuerpos de sus víctimas. Esta confesión tuvo un gran valor para los investigadores, ya que permitió dar luz a la serie de crímenes que habían causado el terror a la población. Kemper explicó que matar a su madre había sido su objetivo final durante muchísimo tiempo. La veía como la raíz de todos sus problemas y sentía que solo al matarla podría encontrar de alguna forma la paz. Sin embargo, después de cometer el crimen, en lugar de sentirse liberado, se sintió vacío y sin propósito, lo que le llevó a entregarse. Kemper declaró que sus crímenes estaban motivados por un odio profundo hacia las mujeres, especialmente hacia su madre, quien él sentía que le había arruinado su vida. Este odio se manifestó en la violencia extrema que ejercía sobre sus víctimas. Los asesinatos le proporcionaron a Kemper una sensación de control y poder que sentía que le había sido negada durante su infancia. Su deseo de dominar y destruir a sus víctimas fue una expresión de su necesidad de vengarse del sufrimiento que él mismo había experimentado. Ante el juicio, Kemper fue sometido a varias evaluaciones psicológicas. Aunque había sido diagnosticado con esquizofrenia paranoide cuando era adolescente, las evaluaciones más recientes se centraron en su posible psicopatía y su estado mental general. Los psiquiatras que lo evaluaron antes del juicio encontraron que, a pesar de sus crímenes, era consciente de la naturaleza de sus actos y de su ilegalidad, lo que le hacía apto para ser juzgado. El 8 de noviembre de 1973, después de menos de 6 horas de deliberación, el juzgado declaró a Edmund Kemper culpable de todos los cargos de asesinato en primer grado. El veredicto fue unánime. La pena de muerte en ese momento estaba suspendida en California, así que Kemper fue condenado a 7 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Edmund Kemper fue enviado a la prisión estatal de California Medical Facility en Vacaville, California, donde ha permanecido hasta el día de hoy. En la cárcel, Kemper ha mantenido un perfil bajo y ha evitado problemas, ha colaborado con las autoridades de prisión y ha participado en entrevistas con criminólogos y periodistas, proporcionando información detallada sobre su vida y sus crímenes. A lo largo de los años ha dado entrevistas que han sido objeto de estudio en el campo de la criminología y la psicología criminal. A lo largo de su tiempo en la cárcel, además, Kemper ha trabajado en la prisión, incluyendo la grabación de audiolibros para personas invidentes. El caso de Edmund Kemper sigue siendo uno de los más estudiados en criminología, debido a la combinación de su inteligencia, su capacidad para manipular y la brutalidad de sus crímenes. Sus entrevistas han sido utilizadas para entender mejor la mente de un asesino en serie y para desarrollar perfiles criminales más precisos. El caso de Kemper ha contribuido significativamente al estudio de la psicología criminal, ofreciendo una ventana a la mente de un asesino en serie que combina inteligencia, psicopatía y una vida de abuso emocional que lo llevó a cometer actos indescriptibles.
Kemper se ha convertido en un símbolo del mal en la cultura popular, representando el peligro oculto detrás de una fachada aparentemente normal. Su disposición a hablar sobre sus crímenes con una franqueza escalofriante lo ha convertido en una de las figuras más inquietantes y estudiadas en la historia criminal. Y bien, hemos llegado hasta el final de esta escalofriante historia sobre Edmund Kemper, un hombre que supo esconder su verdadera naturaleza detrás de una máscara de normalidad, hasta que finalmente dejó a salir a la luz sus más oscuros instintos. Su capacidad para manipular y su brutalidad sin remordimientos lo convirtieron en una figura temida y estudiada en el mundo de la criminología. A través de sus actos, Kemper no solo dejó una marca imborrable en la historia criminal, sino que también nos mostró los peligros de subestimar a un psicópata de alto funcionamiento. Kemper es sin duda uno de los casos criminales que más me ha fascinado y yo creo que el caso de Kemper fue el motivo por el que a mí me empezó a apasionar la criminología. Sobre todo porque Kemper era un psicópata de alto funcionamiento, pero digamos que también fue empujado y maltratado por su madre, que empezó a maltratarle porque tenía miedo que hiciera daño a sus hermanas. Entonces te deja ahí también un poco con la duda de ¿la madre sabría que Kemper tenía algo de mal en su interior o simplemente es que era una mala mujer y maltrató a un niño indefenso? Pero bueno, dejármelo vosotros en comentarios. Y si has llegado hasta aquí, no te vayas, te recomiendo esta lista de casos de asesinos en serie que seguro que te puede parecer también interesante. Y recuerda, mantente siempre vigilante.